Muy buenos días para todos. David, el pasado 6 de octubre las autoridades fueron notificadas sobre la muerte de Vaquero en las instalaciones policiales. Desde entonces la Fiscalía 2426 Militar y Policial de Conocimiento inició una indagación exhaustiva en la que se recolectaron suficientes pruebas que permitieron concluir que había una ruptura del nexo entre el servicio policial y la conducta de los implicados. ¿Qué significa esto y por qué podría ser peligroso para conocer la verdad detrás de este caso? Bueno, la explicación es la siguiente. Vamos a explicar lo que dice la Corte Suprema, la Corte Constitucional, en su sentencia 819 de 2006. La Corte, como todos saben, en Colombia las altas cortes son las que explican qué son los delitos, los elementos constitutivos de los delitos. Explican precisamente detalles tan técnicos como este, que nos van a dar luces al respecto y nos van a dar total claridad. Cualquiera pensaría que, pues, ¿cómo no va a tener que ver, sí, en una situación en la cual en un comparendo se llevan a un joven a una estación de policía y el joven sale muerto? Pero voy a leernos apartes que dice la Corte, ¿sí? Para que entendamos claramente a qué se refiere con estos términos en especial. Dice así. Lamentablemente, casos muy graves en los cuales la conducta de los policías y el servicio que deben de prestar no son acordes, habría una ruptura, porque la Policía Nacional tiene la responsabilidad de proteger y garantizar los derechos de las personas bajo custodia. Cuando un joven es trasladado, en este caso, como una estación de policía, para imponerle un comparendo y termina muerto, se puede considerar que hay una ruptura significativa entre el servicio que se espera de los policías. O sea, recordemos la función de la policía. La policía está para proteger y servir. Entonces, hay una ruptura significativa entre el servicio que se espera por parte de la policía y la conducta observada. Prosigue la Corte. Esta ruptura puede manifestarse en varios aspectos. El uso excesivo de la fuerza. Los policías deben usar una fuerza proporcional, solo cuando sea estrictamente necesario. Si se demuestra que hubo abuso de la fuerza, esto representa una grave violación a los protocolos y a los derechos humanos. Otro punto en el cual puede haber precisamente una ruptura en lo que se espera de la parte misional de la policía, en cuanto a la negligencia y en el cuidado. Una vez bajo la custodia, la policía debe garantizar la seguridad y el bienestar de la persona. Cualquier negligencia que resulte en daño o muerte es una grave falla en el servicio. Por otro lado, Doctor Palacio, en este tipo de casos, ¿cuánto tiempo tienen las autoridades para esclarecer e impartir justicia en el caso de Vaquero? Pues mira, hay un principio que se llama principio de celeridad. El principio de celeridad nos dice que lo más pronto posible. Sin embargo, cuando usted en tutela, llámese a un juzgado, llámese a una fiscalía, llámese a, por ejemplo, a un tribunal, se demora siempre un poco más de lo esperado, porque lo que se alega o la respuesta que dan las entidades públicas es que hay congestión judicial. Entonces, digamos que aquí deberían ser las cosas lo más pronto posible, pero no podemos olvidar que este no es el único caso que tiene Colombia y que tiene la fiscalía que está asignada a esta situación. Hay algo que quiero para terminar, por favor, que es bien importante, y es el tema de la justicia, de la jurisdicción, sea penal militar o sea la ordinaria. Y prosigo con lo que dice la Corte. La justicia penal militar se aplica a delitos cometidos por miembros de la fuerza pública y las Fuerzas Armadas en actos del servicio que estén directamente relacionados con la función militar, actos del servicio relacionados con la función militar. En este caso, sin embargo, esto no incluye delitos que violen derechos humanos o que sean considerados como delitos comunes. La justicia ordinaria, cuando se trata de violaciones graves de derechos humanos, uso excesivo de la fuerza, tortura o la muerte de una persona bajo custodia, estos son de competencia de justicia ordinaria.
Eso se debe a que estos actos no son considerados como parte de la función legítima de las fuerzas militares y del servicio policial. Entonces, esa es la explicación por la cual está pasando a justicia ordinaria, porque acá se cometió una violación de los derechos humanos, si es una muerte, se cometió una violación de los derechos humanos y además por un tema en el cual se busca que haya, digamos, que no haya esa manipulación por la jerarquía militar, entonces se tomó la decisión para pasarlo a justicia ordinaria. ¿Es posible pensar que alguien esté moviendo los hilos en el caso de Steven Vaquero? Pues como la Corte acaba de explicar, algo que aparentemente no es muy fácil de comprender, resulta que todo lo contrario. La Corte lo que explica es que se pasa a justicia ordinaria precisamente para que no lo puedan manipular por la jerarquía militar, mientras que en justicia ordinaria, pues usted sabe que el favor de esa jerarquía puede influir en justicia penal militar, perdón. En cambio, en justicia ordinaria, esa jerarquía no existe. Entonces, eso lo que se está buscando es que no haya manipulación, según lo que explica la sentencia 819 del 2006 de la Corte Constitucional. Luego de que la Fiscalía Militar y Policial entregara el caso de la muerte de Steven Vaquero a la justicia ordinaria, entonces, ¿qué sigue en este proceso? Pues la justicia ordinaria hará los actos pertinentes. Los investigadores del CTI se harán presentes y tomarán, pues todo lo que se hizo en actos urgentes se tomará, se analizará, se estudiará y entonces se llamará indagatoria a estas personas. Y si un juez de la República encuentra que hay inferencia razonable de autoría y participación, al haber inferencia razonable de autoría y participación, pues habrá una imputación de cargos con, ojo lo siguiente, con la respectiva captura, si es el caso, y además de eso con la respectiva medida de aseguramiento. Si el fiscal así lo, pues lógicamente para una situación de esas, así lo deberá considerar. Luego seguirá la acusación respectiva, luego la preparatoria y finalmente se llevarán a un juicio oral donde se definirá la culpabilidad o la inocencia dado el respectivo caso.